Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a estudiar una fuente de voltaje real. Se dice que una fuente de voltaje es ideal cuando su resistencia interna es igual a 0. Eso quiere decir que al conectar una resistencia de carga a los terminales de salida de la fuente, el voltaje que aparece en la resistencia de carga es exactamente igual al voltaje de la fuente. Pero todas las fuentes son reales. Es decir, que todas poseen una resistencia interna, por pequeña que sea, pero tiene un cierto valor de resistencia interna. Se representa por esta simbología. Tenemos acá unas celdas que nos indican el voltaje de la fuente y en serie una resistencia RS, que es la resistencia interna de la fuente. En este caso, al conectar la resistencia de carga, el voltaje a la salida de la fuente va a ser igual al voltaje nominal de la fuente menos la caída en la resistencia interna. Por ejemplo, el cargador de su celular. La mayoría dice 5 voltios, una corriente de 2 amperios. Esta corriente, muchos me preguntan, ¿los 2 amperios es la corriente que suministra el transformador? La verdad que es la corriente máxima que soporta el transformador. Va a depender esta corriente de la carga que nosotros conectemos a la fuente. Para el caso, suponiendo que la corriente de carga sea 1 amperio, eso nos está garantizando que el voltaje a la salida de la fuente va a ser próximo a los 5 voltios. Queremos calcular esa corriente de carga y su L va a ser igual al voltaje nominal de la fuente entre la resistencia total del circuito, que va a ser la resistencia de carga, y le tenemos que agregar la resistencia interna de la fuente. A manera de ejemplo, supongamos que la resistencia interna de la fuente sea de 1 ohmio y el voltaje nominal 12 voltios. Vamos a completar la siguiente tabla. Para diferentes valores TRL, vamos a calcular la corriente en la carga. A partir de ahí calculamos la caída de voltaje en la resistencia interna. Y por último, el voltaje aplicado a la carga. Comencemos con una resistencia de 1000 ohmios. Al calcular la corriente, llegamos a que es un valor de 0.012, que va a ser el voltaje en la resistencia interna. El voltaje a la salida, voltaje entregado a la carga, es 11.988, aproximadamente los 12 voltios. ¿Qué pasa si la resistencia de carga la disminuimos a 100 ohmios? La corriente nos da 0.12 amperios, la caída de voltaje en la resistencia interna 0.12, el voltaje entregado a la carga ahora es 11.88 voltios. Siempre sigue siendo un valor próximo a los 12 voltios. Vámonos a un caso extremo. Consideremos la resistencia de carga 10 ohmios. Nota una corriente de carga de 1.1 amperio. Hay una caída de voltaje en la resistencia interna de 1.1 y el voltaje en la carga es 10.9 voltios, casi 11 voltios. Todavía es un dato aceptable. Observen que a medida que la corriente de carga va aumentando, el voltaje entregado por la fuente va disminuyendo. Era lo que decíamos acá. Para el cargador, si la corriente aumenta, el voltaje va disminuyendo. Como caso típico es que la resistencia de carga sea como mínimo 10 veces la resistencia interna de la fuente. Mientras mayor sea, mejor va a ser la salida de la fuente. En eso consiste una fuente real de voltaje. Cualquier duda háganmela saber, con gusto la aclaramos. Y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, muchachos. Nos vemos en un próximo video.